¿Qué es en realidad la Biblia? La Biblia, según las personas, es un libro sagrado mandado a hacer por Dios. Pero ¿qué tan cierto es esto? Ya que mucha gente se pierde en él, sin saber quién lo hizo y para qué. Pero aquí investigaremos y veremos para qué se hizo en realidad. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, llamados libros, escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj y la Septuaginta, Antiguo Testamento para los cristianos, y luego el Nuevo Testamento. Ambos testamentos forman la Biblia cristiana. En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, entre el 900 a.C. y el 100 después de Cristo. El Antiguo Testamento narra principalmente la historia de los hebreos y el Nuevo Testamento la vida, muerte y resurrección de Jesús, su mensaje y la historia de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega koine. En él se cita con frecuencia el Antiguo Testamento de la versión de los 70, traducción al griego del Antiguo Testamento realizada en Alejandría, Egipto, en el siglo III a.C. Para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios, de inspiración divina, aunque su redacción se realizó a través de hombres elegidos, que usaron de sus facultades como verdaderos autores. Se trata de una obra eminentemente espiritual, que los creyentes interpretan como la forma que tuvo Dios de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación de la humanidad, además de su carácter y atributos. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana. En el Nuevo Testamento suceden los hechos relativos a la vida, ministerio y crucifixión de Jesús de Nazaret, así como diversos hechos sucedidos en las primeras décadas del cristianismo. Compuesto entre los años 50 y 100 después de Cristo, está formado por un conjunto canónico de libros y cartas escritas después de la crucifixión de Jesús de Nazaret, que la tradición apostólica hizo discernir a la Iglesia, aparte a otros textos considerados apócrifos. Se le designa como Nuevo Testamento desde Tertuliano en la Iglesia cristiana. Al contrario con el Tanaj hebreo, llamado por los cristianos Antiguo Testamento, los judíos, a excepción de los llamados judíos mesiánicos, no tienen el Nuevo Testamento en común con los cristianos. Así pues, las versiones católicas de la Biblia constan de 73 escritos, en tanto que las más de las versiones protestantes solo contienen 66. Sin embargo, las Biblias de los anabaptistas, luteranos, anglicanos y episcopalianos, incluyen los deuterocanónicos, si bien bajo el rubro de apócrifos, ya que los consideran lectura edificante, pero no canónica. Las versiones ortodoxas, por su parte, incluyen 76 libros en total. Además, la Iglesia copta incluye en su canon del Antiguo Testamento el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, que no incluye ninguna de las otras corrientes actuales del judeocristianismo, pero que eran libros bastante populares en los tiempos de Cristo, de lo cual han quedado vestigios incluso en los escritos del Nuevo Testamento. La Iglesia siria reduce el número de libros del canon, pues solo acepta 22 en el Nuevo Testamento. A lo largo de los siglos, se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia, lo que la convierte en el libro más vendido de la historia, y es frecuente su reconocimiento como el libro más influyente de todos los tiempos.
Según un estudio de 2015, los cristianos mantienen la cantidad más grande de riqueza, 55% de la riqueza mundial total, seguido por los musulmanes, 5.8%, hindúes, 3.3%, y judíos, 1.1%. Según el mismo estudio se encontró que las personas bajo la clasificación irreligiosa u otras religiones sostienen aproximadamente el 34.8% de la riqueza global total. La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C., cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Nunca se han encontrado los manuscritos originales de los libros que componen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estos se desgastaron probablemente por el uso continuo o fueron destruidos hace siglos. Sin embargo, copias de estos manuscritos fueron hechas a mano y se convirtieron en posesiones valiosas de las sinagogas, las iglesias y los monasterios. Antes de que estas copias se desgastaran, nuevas copias fueron hechas. Y después se hicieron más copias de estas copias, y así sucesivamente, de generación en generación. Se han conservado algunas copias muy antiguas de los escritos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Concilio de Hipona fue un concilio de la Iglesia Católica reunido en el año 393, en el que ésta decidió el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, según la lista que había sido propuesta en el Sínodo de la Odisea, 363, y por el Papa Dámaso en el año 382. Escrito por unos 40 autores a lo largo de 1500 años, fue esencial que se hiciera una lista de los libros que reflejaban la verdad del mensaje de Dios y que fueron inspirados por el Espíritu Santo, utilizados por los concilios para determinar si un libro del Nuevo Testamento fue verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo fueron cuádruples. Primero, el autor debe ser apóstol o tener una conexión cercana con un apóstol. Segundo, el libro debe haber sido aceptado por el cuerpo de Cristo en general. Tercero, el libro debe contener consistencia de doctrina y enseñanza ortodoxa. Finalmente, el libro tuvo que mostrar evidencia de altos valores morales y espirituales que reflejarían una obra del Espíritu Santo como el autor divino. Lo más importante, sin embargo, debe reconocerse que fue Dios, y solo Dios, quien determinó qué libros pertenecían a la Biblia. Dios, a través de la inspiración del Espíritu, impartió a sus seguidores lo que Él ya había decidido. El proceso humano de recopilación de los libros de la Biblia fue defectuoso, pero Dios, en su soberanía, y a pesar de las limitaciones del hombre pecador, llevó a la iglesia primitiva al reconocimiento de los libros que Él había inspirado, y esos libros son reconocidos hoy como el canon de las Escrituras. Algunos de los apóstoles, Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Mateo y Judas, escribieron parte de las enseñanzas de Jesucristo. Ninguno de los otros escribió cosa alguna, a lo menos no lo sabemos por los datos que existen. Si la interpretación particular de la Biblia debiera ser una regla divina, como enseñó Lutero, parece que fueron muy remisos los apóstoles en su obligación, porque varios de ellos se contentaron con predicar, y no hubo ni uno que escribiera todas las cosas que enseñó y mandó Cristo. ¿Cómo cumplieron esto entonces? Los primeros cristianos siguieron el mandato de id y haced discípulos, luego comenzaron a poner por escrito la tradición que recibieron, es decir, lo que se iba predicando. La variedad de las comunidades, la necesidad de la comunicación y de un textos comunes, lo iban exigiendo.
Además, iban desapareciendo los testigos oculares y convenía redactar recuerdos y esquemas de predicación. Primero coleccionaron las cartas de Pablo en diferentes ciudades. Algunas cartas se perdieron, como la carta a la Odisea. En los primeros siglos de la Iglesia aún no se había determinado cuáles libros formarían el canon de la Biblia, que es la lista de los libros inspirados. Había mucha variedad en lo que se creía como inspirado. En algunas ciudades del Medio Oriente rechazaban la carta a los hebreos. Además, en este tiempo, había muchos escritos falsos. En Antioquía, en el año 200, se utilizaba el llamado Evangelio de Pedro, considerado actualmente como uno de los evangelios apócrifos. Enemigos de la Iglesia trataron de sembrar confusión y promover herejías a través de evangelios y epístolas falsos, como por ejemplo el Evangelio de Tomás promovido por los gnósticos, el Evangelio de María Magdalena, cartas de San Pablo no escritas verdaderamente por él. Juan de Damasco escribe algunos siglos después del concilio de Hipona y Cartago, demostrando que estos no tuvieron autoridad universal, como lo hemos probado y seguiremos probando. Explícitamente dice que el canon del Antiguo Testamento consiste en 22 libros. Automáticamente esta afirmación elimina a los apócrifos del canon y hace que se una al gran grupo de padres que rechazan el canon de Roma. Al final habla sobre los libros apócrifos de Roma, diciendo claramente que estos no son canónicos, ya que dice de ellos: esos son virtuosos y nobles, pero no son contados dentro del arca, negando su inspiración divina, ya que no pertenecen al primer grupo de 22 libros. En mi opinión, la Biblia es un collage de libros antiguos elegidos por hombres para controlar personas y sacar dinero y hacer de esto un gran negocio. ¿No creen que si Jesús hubiera querido un libro lo hubiera escrito, pero él no lo hizo porque sabía que las personas de este mundo se fanatizan con lo que sea? Así que aunque leas la Biblia al derecho y al revés, eso no te hará un santo. Y si Jesús hubiera querido que se hiciera un libro, ¿no creen que solo debería tener puros evangelios, relatados por sus discípulos? Y eso incluye los evangelios apócrifos. Pero sin más que decir, nos vemos en un nuevo video.